continuación se presentarán las líneas de investigación realizadas en esta para la democracia interna y los partidos políticos de la burocracia estatal. Valeria Jaramillo en Financiación Política y Silvana Rojas en Interior. Solo referencias. Buenos días, pues yo quisiera contarles un poco sobre cómo ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de las actividades del observatorio. Lo primero que les quisiera comentar es sobre la línea de democracia interna y los partidos políticos. Esta línea se planteó con el objetivo de visibilizar y hacer un seguimiento continuo de los partidos políticos en términos de democracia interna, la organización institucional de cada uno de los partidos políticos y la relación que existe entre los cuadros directivos de cada uno de los partidos y las bases electorales de los partidos. Digamos que como una idea orientadora de la línea fue establecer 4 elementos principales que debe tener un partido político para diferenciarse como democrático o no democrático. Y nosotros pues decidimos elegir estos 4 elementos porque se acoplaban de la mejor manera para calibrar lo que en un futuro queremos hacer, y es medir el nivel de la democracia interna. El primer elemento es el nivel y el respeto a los derechos fundamentales que tienen cada uno de los electores, seguidores y militantes de los partidos políticos, en referencia a la institucionalización de ese respeto. El segundo elemento es la organización y los procedimientos internos que hay dentro de la institucionalidad de los partidos. El tercer elemento son las corrientes o las tendencias que se están moviendo dentro del partido político, que nos parece fundamental analizar y que se le da muy poca relevancia y visibilidad. Y el último elemento que queremos entrar a mirar son los órganos de control que tiene cada uno de los partidos políticos, y pues en conjunto nos permitirán hacer pues esta medición. Digamos que el objetivo de esta línea de investigación radica en que los partidos políticos tradicionalmente no han gozado de una popularidad entre los electores colombianos, y se tienen muchos prejuicios alrededor de la manera como se decide dentro del partido político. Nosotros queremos entrar a mirar si el ámbito decisorio de cada uno de los partidos políticos se basa en principios democráticos o si todavía se siguen desarrollando procesos tradicionales de élites políticas en el ámbito de la decisión. Nosotros hicimos un primer acercamiento a la observación de la realidad interna de los partidos políticos. En ese primer acercamiento nos dimos cuenta que no hay un panorama muy alentador en referencia al respeto y al desarrollo de la institucionalidad que garantiza una democracia interna dentro de los partidos políticos. Según la ley, cada partido político debe declararse como democrático y seguir los principios democráticos, y pues los partidos políticos muy vivamente han desarrollado y se han proclamado como democráticos, pero no han desarrollado la institucionalidad necesaria para que se desarrolle esta democracia interna. Y si bien es cierto que los partidos en cuestión pues, cumplen esta parte legal, nosotros nos dimos cuenta que hay 3 partidos políticos que, en referencia a sus estatutos, han desarrollado una organización interna que posibilitaría en el futuro el desarrollo y la implementación de los 4 elementos que les mencioné al iniciar la exposición. Estos 3 partidos pues muestran una organización jerárquica, pero con unos principios democráticos como lo son la participación activa de sus militantes y el desarrollo de un avance progresivo del militante hasta las bases dirigentes. Ahora
quisiera hablarles de la siguiente línea, que es la línea de los partidos políticos en el aparato estatal. Esta línea goza de la posibilidad de ser innovadora en el campo del análisis de los partidos políticos, porque ningún investigador, o pues, el estudio del seguimiento que hicimos a las investigaciones que se han hecho referente al tema, no se ha hecho profundización en cómo los partidos políticos están influyendo en la rama ejecutiva o en el poder presidencial de la República. Lo importante aquí es ver detenidamente cómo cada uno de los partidos más representativos de Colombia logra cooptar espacios del Estado colombiano, específicamente de la rama ejecutiva, y cuál es su relación con el poder. Nosotros, como idea orientadora, decidimos tomar un principio que enuncia Oscar Ortega, en el que él reconoce que la burocracia estatal, el poder de la burocracia estatal se puede equiparar con poderes como lo es el poder presidencial, el poder legislativo, el poder de grupos empresariales, el poder de los sindicatos. El poder que puede llegar a tener la burocracia estatal es tal que los gobiernos de turno de cada uno de los gobiernos deciden poner en sus cargos más importantes a los funcionarios de confianza que se adapten a sus principios ideológicos. Y esto les permitirá en un futuro tener gobernabilidad en el marco del desarrollo de sus programas de gobierno. La importancia de generar un espacio en esta línea de los partidos políticos en el aparato estatal se da en la posibilidad que hay de encontrar una conexión entre las bases sociales, los partidos políticos y el Estado. Bien sabemos que los partidos políticos cumplen dos funciones principales. La primera es la movilización electoral de la población y la segunda es posibilitar que las bases sociales lleven sus demandas políticas y sociales al Estado. Queremos ver cómo esa conexión se logra dar desde el dirigente que está representando a su partido político en cada uno de los estamentos de la rama ejecutiva hasta las demandas sociales y políticas de la masa popular. El primer mapeo general que nosotros hicimos, ya en síntesis sobre la observación del gobierno de Juan Manuel Santos, encontramos que en el primer gabinete ministerial solo 4 de los partidos más representativos colombianos lograron tener protagonismo en su gabinete de gobierno. De estos 4 partidos, nosotros nos dimos cuenta que son los mismos 4 partidos que tuvieron mayor número de curules en las elecciones legislativas del año 2010. Entonces encontramos una relación directamente proporcional entre el poder de los partidos políticos que tienen en el Congreso y el poder que pueden llegar a tener en el aparato estatal de la rama ejecutiva. Además de esto, nosotros encontramos que de los 12 ministerios que revisamos, solo pudimos encasillar a 11 de los ministros como dirigentes políticos activos que estaban adscritos militando en algún partido político. Una de ellas, que fue nuestra ministra de Educación, que durante toda su vida jugó un papel en el sector privado, no pudo ser encasillada en alguno de los partidos políticos, pero esto nos demuestra que hay una relación evidentemente política, más que tecnocrática, en el juego del poder político en el aparato. En síntesis, para terminar esta parte, nosotros pudimos darnos cuenta que el poder que se ejerce desde el Congreso también puede ser cooptado desde el aparato ejecutivo. Entonces, hay una directa relación entre cada una de estas dos líneas, pero aún tenemos el propósito de seguir bajando en las líneas directivas.
Vamos en la línea ministerial y en la línea viceministerial, pero queremos seguir bajando hasta los directorios departamentales y hasta las instituciones más representativas del Estado, que tienen como característica el libre nombramiento y promoción por parte del presidente, y que nos van a permitir vislumbrar de mejor manera cómo está constituida el poder político de Colombia relacionado con la rama ejecutiva, donde la democracia y donde están representados los partidos políticos. Gracias. Buenos días. Frente a la línea de financiación política, primero es importante decir que aún no es un campo de estudio completamente concreto, pero se puede decir que es en el campo en el cual confluyen actores, mecanismos, problemáticas, instrumentos, procedimientos, sanciones y tensiones alrededor de la consecución de los recursos por parte de las instituciones partidistas. Primero, es importante caracterizar el sistema de financiación del país, caracterizándolo desde una categoría mixta, es decir, donde la consecución de los recursos para los partidos políticos está a cargo del Estado y de los entes privados. ¿Por qué es importante una línea de financiación? Porque el sistema político colombiano cuenta con una serie de problemáticas, como lo son, en primer lugar, la caracterización por matices caudillistas y personalistas, la existencia de fuentes de financiación de carácter ilegal, producto del narcotráfico y la llegada de los grupos ilegales a hacer presencia en la política local y nacional, los obstáculos a la hora de fiscalizar los recursos de los partidos, la transgresión de las normas y la constante interacción entre la legalidad y la ilegalidad, un precario sistema de información y aparte una reducción del involucramiento de la sociedad en los procesos que garanticen la transparencia en la financiación de los partidos. Finalmente, para la consecución de esta línea se han propuesto tres objetivos. En primer lugar, el desarrollo de una base de datos sobre el eje temático de la financiación y rendición de cuentas, del funcionamiento en general y de la financiación de las campañas de los partidos políticos durante los años 2010 y 2011. En segundo lugar, la descripción y análisis de los informes de rendición de cuentas de los mismos en los mismos años. Y finalmente, una generación de un análisis detallado de los dos primeros objetivos propuestos. Así, lo que lleva a trabajo de la línea de financiación hasta el momento es una base de datos sobre el funcionamiento y rendición de cuentas del año 2010 y la campaña presidencial. Pero lo que se hace un poco más importante es el análisis de rendición de cuentas, para lo cual la línea se propone el planteamiento de dos variables importantes. La primera es la variable de los ingresos, que está dividida en primera parte en los ingresos de carácter público. La Constitución política plantea que el Estado debe ser quien financie en cierta medida, sin demeritar el carácter mixto que ya mencioné, a los partidos políticos, pero hay que tener en cuenta que para los partidos políticos los ingresos más altos son los que reciben por parte del Estado con relación a la base electoral que presentan. En segundo lugar están las variables de carácter privado, que tienen divisiones. En primer lugar encontramos las donaciones por parte de las personas jurídicas y naturales, que en el caso colombiano son los grupos financieros más importantes del país, representados en las grandes industrias y cadenas de televisión. En segundo lugar encontramos a los militantes, que constituyen la base electoral de los partidos políticos y quienes en sí le permiten al partido político llegar a su objetivo, que es la consecución del poder político. A pesar de esta importancia que tienen los militantes para los partidos políticos, no representan una cifra importante en la consecución de los ingresos para los partidos. Y finalmente los créditos,
Los créditos, según la última reforma electoral del 2009, se plantea un capítulo especial sobre la línea especial de créditos que permite el Banco de la República a los bancos del país que deben abrirla 3 meses antes de las elecciones y que tienen algunos, por decirlo, algunos beneficios para los partidos. La ignoración se hace de acuerdo a los resultados electorales, pero lo que se ha visto hasta el momento es que los partidos en su rendición de cuentas no mencionan este tipo de procedimientos, no mencionan si están sujetos a esa línea especial, y aparte hemos encontrado algunos créditos a nombre personal de los candidatos que se presenten a las elecciones. En segundo lugar está la variable de los ingresos. Se plantea que es obligación de los partidos presentar una rendición de cuentas en sus gastos de administración, en sus gastos de oficina, en sus gastos de eventos al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podemos encontrar como elementos importantes? Primero, el rubro más importante en la parte de los gastos es el que reciben por reposición de votos. En segundo lugar, encontramos una variación entre los otros gastos que no son específicos y la parte de las publicaciones. Y finalmente, para este observatorio es de gran importancia el rubro sobre la capacitación y la investigación política, por la variabilidad que ha tenido los partidos y por la incidencia que puede tener en las problemáticas que presenta el inicio de la línea. ¿Qué podemos decir hasta el momento? La financiación constituye una sumatoria de actores, mecanismos, instrumentos, flujos políticos, flujos privados y militantes que presentan variables directamente proporcionales a la incidencia del sistema democrático y la toma de decisiones. Para terminar, la línea de financiación no solamente quiere proponer una muestra de resultados, sino quiere proponer desde la academia de pronto una solución a muchas de las problemáticas que vive el sistema actualmente. Gracias. Buenos días. Les tengo que presentar la línea. Buenos días. La línea de representación de las elecciones de 2011 quiere presentar el sistema de partidos colombiano que dé cuenta de una influencia real y efectiva de los partidos en el poder a nivel local en esta primera etapa. En cuanto a lo departamental y lo municipal, dar cuenta de la representatividad tanto en los cargos de elección uninominal como en los cargos de elección plurinominal. Pues la función que tiene esta línea es generar información que sirva para conocer las dinámicas de los actores que participan en las contiendas electorales. Para esto, el observatorio y la línea dividió en 2 partes. Primero, haciendo un análisis de los cargos de elección uninominal, que es lo que se lleva hasta hoy en el estudio. Para esto, entonces, primero vimos cuáles eran los factores que influyen en que un partido gane las elecciones. En primer lugar, tenemos el funcionamiento del sistema electoral y las reglas que se imponen. Para esto, partimos de que los partidos y los movimientos políticos con vocación a tener cargos de representación nacional tienen cada vez mayor interés en las elecciones locales y en los gobiernos electos. Esto debido a que los partidos pueden tener mayor lazos con sus electores y los electores con el partido. Entonces, la primera parte, que es el funcionamiento del sistema electoral y las reglas que se imponen, vemos cómo desde la Constitución del 91 se han hecho 8 elecciones de este tipo, pero con unos cambios. El primer cambio es que estuvo desde la Constitución de 1991 hasta 2003,
Allí el rasgo principal de esta época fue la atomización partidista y la personalización de la fragmentación, donde en el caso de los cargos plurinominales fue la proliferación de listas y en los cargos uninominales fue las maquinarias electorales. Luego, entonces, cuando vino la reforma de 2003, con la implementación de las barreras electorales que aquí podemos ver, hubo más fortalecimiento del sistema de partidos porque se redujo la cantidad de partidos, evitando la proliferación de estas fuerzas políticas. Luego se hizo necesario que se diera la reforma de 2009 y la reforma de 2011, la cual, esta última, con ánimos de reforzar lo que en el 2009 se decía. Lo que buscaba principalmente era que los partidos se hicieran responsables por lo que sus candidatos hicieran, buscaba que la financiación política fuera más reglamentaria, como lo expuso la compañera anterior, que hubiera mayor control por parte del Estado. Una de las novedades también fue la reglamentación de las candidaturas en las candidaturas por coalición. Entonces, en cuanto a la recolección de datos y sistematización de la información para poder integrar con lo anterior, lo que hicimos fue, primero, fue la generación de los mapas para saber cuál fue la distribución de los partidos. Luego, en el caso pues, de elecciones para gobernadores, lo consolidamos qué porcentaje de cada partido para así generar la gráfica de cómo creemos que quedó consolidado el sistema de partido. Para esto tuvimos en cuenta tres variables. La primera es la ideológica, a partir de los datos que el observatorio del profesor Manuel Alcántara hace sobre élites parlamentarias, sabiendo cuál es la ideología de los dirigentes. La segunda fue la participación en la unidad nacional, 0 que no participa en la unidad nacional y 1 sí participa en la unidad nacional. Esto para saber si estar dentro o fuera de la unidad nacional influye en lo local. Y la última fue el nivel de votación de cada partido. Para gobernadores, como era más pequeño el grupo, lo que se hizo fue tomar todas las votaciones, así no hubiera ganado el partido, sino para saber qué votación tuvo. En cuanto a la elección de alcaldes municipales, igual generamos el mapa. Siguiente. También hicimos pues, el conteo. Aquí la gran novedad, y que se puede ver tanto en la gráfica anterior como en esta, los grupos significativos de ciudadanos. Dentro del grupo de investigación hay un compañero que está trabajando qué es lo que pasa con los grupos significativos de ciudadanos. Para algunos es la nueva operación avispa, que se reúne en la cantidad de firmas y con eso pueden participar. Entonces, ya no hay una proliferación de listas, pero sí hay una búsqueda de votos para poder participar. Podemos ver que en esta gráfica, que es en las elecciones municipales, casi a los partidos de la Unidad Nacional, que fueron los que más obtuvieron votación, los grupos significativos de ciudadanos alcanzaron un gran nombre. Lo ubicamos fuera del sistema porque no sabemos la posición ideológica y si están o no están dentro de la Unidad Nacional, porque son muy diversos. Otro que tuvimos fueron los partidos de coalición, igual casi todo fue de la Unidad Nacional y muy pocos eran de partidos regionales. Con esto podemos concluir que hay un gran número de representantes con grupos significativos de ciudadanos que resultan elegidos, que los partidos de la Unidad Nacional se vieron fortalecidos en las votaciones que tuvieron,
y que hay una variedad en los niveles de votación de los candidatos vencedores de la mayoría de partidos de la Unidad Nacional y de los candidatos que se presentaron por recolección de